Hola a todos, continuamos con el curso. Esta vez vamos a hablar sobre una aplicación del teorema de Arcelà-Scolli a la prueba de existencia de las soluciones al problema de Cauchy. No necesariamente nos va a dar más pistas sobre la unicidad, pero sí va a dar una condición más general para la existencia. Entonces, con eso terminaríamos la parte de compacidad en espacios de funciones, y la próxima semana trataríamos de agotar en lo posible la teoría de la aproximación hacia el teorema de Stone-Weierstrass. Entonces, comenzamos. Entonces, seguimos platicando del problema de Cauchy. Esta vez vamos a aplicar el teorema de Arcelà-Scolli para una prueba de la existencia de las soluciones. Entonces vamos a tomar omega, un subconjunto abierto de Rn, chi de el abierto AB cruz omega en Rn, una función continua con T0 en el abierto AB y X0 en omega, las condiciones iniciales. Hemos probado que el problema U' igual a chi de TU, esta es una chi de TU, y con condición inicial UT0 igual a X0, tiene una única solución en el intervalo T0 menos delta y T0 más delta si el campo vectorial chi es localmente Lipschitz continuo en la segunda variable. Vamos a usar el teorema de Arcelà-Scolli para probar que basta con que el campo sea continuo para que este problema tenga solución, y sin embargo la solución no va a ser necesariamente única. Vamos a fijar R mayor que 0 tal que el intervalo cerrado de T0 menos R a T0 más R esté completamente contenido en el abierto, y la bola con centro en X0 y radio R esté contenida en omega. Consideramos el conjunto K de las Tx en R cruz Rn tal que las T's distan de T0 menos que R o hasta R, y las X's distan de X0 menos que R. Vamos a tomar M mayor que 0 tal que el máximo de las chis sobre omega, sobre el intervalo cruz omega, sea menor que M, y delta igual al mínimo entre R y R sobre M. Entonces vamos a ver el siguiente lema. Este va a ser el resultado, digamos, técnico. De aquí va a abrevar toda la prueba del teorema del problema de Cauchy, teorema de existencia de Peano. Entonces el lema va así: dada una epsilon mayor que 0, existe U epsilon, una función continua del intervalo cerrado T0 menos delta, T0 más delta a Rn, con las siguientes propiedades: que U epsilon le pega en T0 a X0, que U epsilon de T dista de X0 menos que R para todo T en el intervalo, que U epsilon de T dista de U epsilon de cualquier S menos que M por la distancia entre T y S si T y S están en el intervalo, y que existe un conjunto finito F epsilon en el intervalo pero abierto, sin contener los puntos de acumulación extremos, tal que U epsilon es continuamente diferenciable allí, menos en ese punto, ¿no? En esos puntos. Es decir, la U epsilon va a ser continuamente diferenciable en el intervalo abierto salvo un conjunto finito de puntos, y la distancia entre chi de T, UT de T y UT de T, epsilon, perdón,
epsilon de t es menor estrictamente que sea epsilon para todo t en el intervalo abierto, salvo un número finito de puntos. Como chi es uniformemente continua en K, existe gamma mayor que 0, tal que para cualesquiera Sx y Ty en K, chi de Sx menos chi de Ty es menor o igual que epsilon si S dista de T menos que gamma y X dista de Y menos que la misma gamma. Entonces vamos a subdividir el intervalo T0 menos delta a T0 más delta en subintervalos de la forma T menos n hasta T menos 1, T0, T1 y la última pues va a ser T0 más delta. De tal forma que estos miden menos que el mínimo entre gamma y gamma sobre m para toda i que estamos considerando. Definimos u epsilon que tome valores en el intervalo cerrado T0 menos delta, T0 más delta en Rn, empezando en x0 y lo definimos recursivamente como u epsilon de t va a ser u epsilon de ti más t menos ti por chi de ti u epsilon ti si i es mayor que 0 y t está en el subintervalo y de esta otra forma realmente es para el intervalo que sigue, ¿no? Entonces vamos a irle pegando pedacitos al u epsilon. Vamos a probar primero que u epsilon está bien definida. Para ello basta mostrar que u epsilon en cada ti dista de x0 menos que m por la distancia entre ti y t0. En este caso tendríamos que u epsilon de ti menos x0 es menor o igual en norma que m delta, que es menor o igual que ry, y en consecuencia, perdón, eso es menor o igual que r, y en consecuencia u epsilon de ti quedaría atrapado en omega. Entonces demostramos inductivamente para i igual a 0, pues no pasa nada porque u epsilon de t0 es x0 y ya. Ahora supongamos que se cumple para alguna i menor que n en un módulo, ¿no? Es decir, tendríamos para la i y para la menos i. Entonces tomemos S y t, perdón, entre ti y ti más 1. Y si i es mayor o igual que 0, o bien x y t, si i es mayor o igual que 0, o bien x y t entre ti menos 1 y ti, si i es menor o igual que 0. Como u epsilon de t y u epsilon de s distan esto de acá, esto lo podemos acotar con m por la distancia entre t y s. Entonces tenemos que u epsilon de t va a distar de x0 menos que u epsilon de t menos u epsilon de ti más u epsilon de ti menos x0, usando desigualdad del triángulo. Pero esta de aquí la vamos a acotar con m por t menos ti y esta con m por ti menos t0. Esto de aquí es m por t menos t0. Y en particular u epsilon de ti más 1 dista de x0 menos que m por ti más 1 menos t0 si i es mayor o igual a 0. Y también si es menor o igual a 0, utilizando la otra propiedad, ¿no? Esto prueba la desigualdad de acá arriba.
y verificaremos ahora que u epsilon tiene las propiedades que queremos, ¿no? Entonces vamos a ver a u epsilon cumple a porque así lo pedimos. Ahora así la construimos la u epsilon. Ahora vamos a tomar S y T en el intervalo T0 menos delta y T0 más delta, y tenemos con la S mayor o igual que TJ menos 1 y la T menor o igual que TJ más I más 1, y entonces tenemos u epsilon de T menos u epsilon de S. Eso es menor o igual que aplicando varias veces la del triángulo, ¿no? Entre todos los intervalos que tenemos, y entonces vamos a tener m por t menos tj más i y demás y demás y demás, y entonces tenemos que esto es menor o igual que m por t menos s, y eso implica que cumple la propiedad C. Entonces ya tenemos A y C, falta B, y eso es fácil tomando S igual a T0, y tenemos u epsilon de T menos X0 es menor o igual que M por T menos T0, y esto está acotado por R para cualquier T en el intervalo cerrado, lo cual es la afirmación B. Ahora claramente u epsilon es continuamente diferenciable en el abierto. Ahora si T está en un subintervalo, usando la parte C, tenemos que T menos T1 es menor o igual que gamma, y UC de T, TI y U epsilon de T menos U epsilon de TI pues es menor en módulo que gamma. Se sigue entonces que chi aplicado a T U epsilon de T menos U' de epsilon T es igual a chi de T U epsilon T menos chi de TI U epsilon TI, que es menor o igual que epsilon, y eso prueba la afirmación D. Entonces ya tenemos las 4 propiedades del lema, y con eso vamos a probar el siguiente teorema, que es el teorema de existencia de Peano. Sea omega un abierto en Rn y chi una función continua. Entonces para cada T0 x0 en AB cruz omega existe delta mayor que 0, tal que el problema de Cauchy tiene al menos una solución en el intervalo cerrado. Vamos a considerar el conjunto H caligráfica de las U1 sobre K, las funciones U1 sobre K del intervalo cerrado en Rn con K en N. Es decir, es una sucesión. Esa sucesión está formada tomando epsilon igual a 1 sobre K del lema anterior, ¿no? Si denotamos x0, la función constante con valor x0 definida en el cerrado, la función U1k satisface que dista de x0 en norma infinito tanto como el máximo tomada las t que distan de t0 menos que delta, el máximo de las imágenes de la U1 sobre K de T, que siempre es menos que R. Esto prueba que el H caligráfica está acotado en el espacio de funciones continuas del cerrado en Rn. Por otra parte, si tomamos epsilon mayor que 0, por la propiedad C del lema, tenemos que para toda K en natural, las imágenes de la U1 sobre K en T y S distan menos que epsilon, siempre que estas T y S disten menos que epsilon sobre M. Y eso prueba que H es un conjunto de funciones equicontinuas. Por el teorema que vimos la vez pasada, H es relativamente compacto en el espacio de funciones continuas, y por lo tanto existe una subsucesión, digámosle U
1 sobre kj de funciones y una función U estrella, tal que la sucesión va a tender hacia U estrella. U estrella es el límite, y ese límite está en el espacio de funciones continuas. Vamos a probar que ese límite es solución del problema de Cauchy. Como es el límite, como existe ese límite por el teorema que vimos la vez pasada, la propiedad B implica que si tomamos la distancia entre x0 y esa U estrella en cualquier t del cerrado, eso va a ser menor o igual que R. Entonces U estrella de t se queda atrapado en omega para toda t en el cerrado. Por la propiedad A tenemos que U estrella en t0 le pega a x0. Ahora demostraremos que satisface la forma integral del problema de Cauchy, y eso lo vamos a hacer como sigue. Tenemos epsilon mayor que 0, entonces chi, como es uniformemente continuo en K, existe eta mayor que 0, tal que la distancia entre chi de Sx y chi de Sy es menor estricto que epsilon sobre 3 delta, siempre que estos puntos estén en K y que X y Y disten menos que eta. Tomamos J0 un natural tal que la delta sobre KJ sea menor que epsilon tercios para toda J mayor que J0 o igual. Entonces la distancia infinito entre U estrella y U1 sobre KJ pues es el menos que el mínimo entre eta y epsilon tercios para las J después de esa J0. Entonces para cada t en el intervalo cerrado tenemos que esta integral en norma es menor o igual que lo que mide el intervalo por el máximo tomado en las heces que distan menos que delta de la t0 de esta diferencia de las chis. Pero esta diferencia de las chis es menor que epsilon tercios, epsilon sobre 3 delta, ¿no? Y esta cosa es menor que delta porque así nos lo estamos tomando. Entonces todo esto de acá es menor que epsilon tercios si J es mayor o igual que J0. Por el teorema fundamental del cálculo y la propiedad D que probamos arriba, tenemos que U1 sobre KJ en T dista de la forma integral del problema de Cauchy. Este es J también. J, y esta S va sin subíndice, que no es más que la integral de la U'1 sobre KJ de S menos la chi. Es menor o igual que lo que mide el intervalo por 1 sobre KJ, que es menor que epsilon tercios por como pedimos en los índices J después de la J0. En consecuencia, U estrella dista de la forma integral del problema de Cauchy menos que lo que dista de la U1 sobre KJ, más U1 sobre KJ menos la forma integral del problema de Cauchy, más la integral esta de las diferencias de las chis para toda epsilon mayor que 0. Ahora, esto es menor que epsilon tercios, esto es menor que epsilon tercios y esto es menor que epsilon tercios, es decir, esto todo es menor estricto que epsilon para toda epsilon mayor que 0. Es decir, esto se aproxima tanto como queramos, como necesitemos a la forma integral del problema de Cauchy, y por lo tanto U estrella, que es una función continua,
es una solución para el problema de Cauchy. No sabemos si es única, no nos basta esa condición para que sea única, pero la existencia queda probada únicamente con la continuidad. Con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente.